No, mi amor, sí. Aprovechar que perdimos esa clase, que yo no pude venir porque estaba en el hospital. Habíamos visto en Bernini, arquitectura barroca y escultura barroca, el baldaquino, que es un gigantesco dosel de bronce sobre el altar. Allí atrás está la cátedra de San Pedro, también hecha por él. Sí. En este caso tenemos un grupo escultórico enorme, absolutamente enorme. El Papa le había pedido una especie de relicario para contener unas astillas que se suponían que eran de la cátedra sobre la que había estado parado en su último sermón Pedro, antes de ser crucificado en Roma. Cátedra ahora es el nombre de una materia, pero la cátedra era una sobreelevación para que se subiera aquel que tenía que disertar o hablar sobre algo para ser escuchado. Entonces, a lo Bernini va a poner este enorme trono con las astillitas dentro, el enorme trono, estos santos que tienen más de 4 metros cada uno de alto, y acá en una abertura que había la cubre de alabastro y le pone la paloma del Espíritu Santo, rodeando, irradiando, todo hecho por él, rayos hechos con estuco, dorados, y aquí una enorme cantidad de ángeles pequeños y mayores. Es decir, es el despliegue, la apoteosis de Pedro como primer papa. Además, aquí arriba del trono, donde están las astillas que les conté, aparecen 2 angelitos con las llaves de San Pedro y con la tiara papal. Nos vamos a acercar a este santo. Esto es 1630. ¿Cuánto tarda en hacer esto, todo el complejo? Porque hace lo de adentro y lo de afuera también. ¿Cómo lo de adentro? Hace esculturas, digo, hace el trono y los ángeles de atrás. La parte de arriba. Claro, trabajó muchísimo, trabaja intensamente. Además hay partes en las que lo ayudan, pero mínimas. Lo que yo les muestro sale de mano de él. En este caso tenemos a estas figuras que están puestas a la manera barroca sobre mármol multicolor, convocar los colores del mármol para dar una arquitectura pictórica, así la llamaban, y en bronce dorado las vestiduras, en bronce no dorado las cabezas. Como pueden ver, lo que predomina es una gestualidad emocional, como un diálogo que están teniendo a través de la inclinación de las cabezas y a través de las manos. Un recio viento, que no es un viento del exterior, sino el aire del alma en éxtasis, el aire del alma casi en éxtasis, sacude completamente las vestiduras y las barbas, de modo tal que toda la obra está plena de movimiento. El movimiento es una de las claves del barroco, generar movimientos vertiginosos. ¿Esos son los 4 evangelistas? No. ¿No? Y al costado para acá, dentro de San Pedro, sí, es gigantesco, ¿no? Para acá ¿Quién era el que la había hecho de cruz latina? la Habían hecho de cruz latina después, antes era griega. era de cruz griega originalmente, y que extendió la nave que da a la puerta, Carlo Maderna, y que hizo la fachada también. La plaza es de Bernini. Claro. Aquí tenemos este grupo escultórico también
decididamente monumental, nosotros llegamos acá. Y tenemos al Papa Urbano VIII, que tanta obra le encargó. Urbano VIII, de la familia Barberini. Es un grupo sepulcral. Aquí Urbano VIII, en una forma prácticamente piramidal, en bronce, está vivo. Fíjense ustedes cómo extiende la mano, aparece con la tiara papal y en una clara inestabilidad, puesto sobre una de las rodillas, aparece el texto sagrado. De esta manera, con esa inestabilidad de que está sosteniendo algo, de que mueve la mano, le da un enorme movimiento. Acá se acabó el movimiento. Acá está directamente el sarcófago. En el sarcófago ha puesto volutas, estos como rulos de bronce en este caso, de las cuales, miren qué impresionante, entre las cuales y del sarcófago está surgiendo una calavera con una capa dorada que le vemos el cráneo de atrás y el brazo completamente descarnado, claro, que está poniendo, ni puso ni va a poner, está poniendo ahora en mármol negro con letras doradas el cartel de Urbano VIII. Fuiste, ya está. Y aquí en mármol blanco, bronce, mármol, esto también hecho por él, mármoles cálidos, mármoles fríos. Aquí aparece una representación de la Caridad, que se la suele representar como una mujer con niñitos, y aquí la representación de la Justicia, que está pesarosa, la espada en la mano, pesarosa por la muerte de Urbano VIII. Nos acercamos aquí y ahí podemos ver, piensen que es un bloque de mármol negro, y le da, le da la curvatura, como si tratara de una especie de papel. La está poniendo ahora, ya te moriste, ahora queda tu cenotafio. Cenotafio se llama el monumento sepulcral de grandes proporciones, contenga o no el cuerpo, Y aquí pueden ver el gesto pensativo de la Justicia y la actitud de Urbano VIII. Este Urbano VIII, que incluso le encargaba permanentemente obras hasta en la calle. En este caso tenemos en las calles de Roma esta fuente. ¿Se acuerdan que en el baldaquino dijimos que las columnas estaban cubiertas de abejas porque en el escudo de los Barberini, a la cual pertenece Urbano VIII, estaba el lema Ora et Labora? Entonces la abeja era un símbolo del trabajo. Va a estar acá, todo, en Roma, donde encargó el Urbano VIII, está las abejitas y las hojas. Hola, mi amor. En este caso Bernini ha generado una fuente, la fuente del Tritón. Tritón, figura mitológica que tiene torso humano y extremidades anfibias. Está haciendo una fuerza denodada, miren la contracción tremenda de los músculos, las saliencias del cuello, afectando estar soplando esta caracola para que surja el chorro de agua que primero cae acá en estas dos valvas marinas, que además son soporte de sus extremidades anfibias, y de las valvas marinas cae a esta parte. Doble juego de agua, movimiento permanente. Vamos a ver aquí el escudo. Ahí tienen las abejas y la tiara papal. Cualquiera decía, esto lo encargó Urbano VIII. Y si hoy queremos saber, preguntamos qué pasa con las abejas. Esto el Papa Urbano VIII, es decir,
pasan a la historia a través del arte. Vean ustedes la transición tan lograda entre la parte anfibia y la parte humana, y esta tensión que les mencionaba en el cuello, que está indicando un esfuerzo denodado, acción, vertiginosidad. ¿Y abajo hay como cana? Abajo hay como cana. Peces como delfines. El siguiente papa, Inocencio X, un hombre bravo, piensa que Bernini está muy asociado a la imagen de Urbano VIII. Entonces el siguiente papa lo aparta de las tareas. Y esta obra maestra, el Éxtasis de Santa Teresa, la va a hacer en Santa María de la Vittoria, en Santa María de la Vittoria, para la familia Contarelli. Es una capilla que está en la iglesia Santa María de la Victoria, y la capilla pertenece a la familia Contarelli, que está muy orgullosa porque un joven integrante ha sido nombrado cardenal. Entonces, él está trabajando con, aquí, todo esto hecho por él, fíjense el movimiento que genera con el frontón, entrantes y salientes, curvas y contracurvas, mármoles negros, mármoles amarillos, mármoles ocres, mármoles grises, mármoles blancos, mármoles turquesas. Aquí el grupo escultórico de Santa Teresa con el ángel, y aquí rayos de estuco dorado. Santa Teresa de Ávila con Juan de la Cruz, que después también fue San Juan de la Cruz, son dos representantes muy importantes de la literatura española del siglo XVI, y ambos han dejado escritos maravillosos, muy especialmente San Juan de la Cruz, que es un poeta impresionante. Ellos también han dejado escritos en los cuales relatan la experiencia del éxtasis, un encuentro con lo sobrenatural que te saca de vos misma y te hace entrar en contacto con lo desconocido, que a la vez es amado y a la vez es cegador. Por lo tanto, es una experiencia que está ondeando entre el placer y el dolor. Además, en esta pared, que ahora van a ver, es muy chiquita la capilla, en esta pared y en esta ha puesto dos balcones con 4 personas y 4 personas. Las 4 de acá no se dan cuenta de lo que está pasando. Las 4 de acá se empiezan a dar cuenta. Es decir, que ha conformado como una especie de escenografía teatral, de balcones como palcos que están asistiendo al éxtasis de Santa Teresa. La parte de arriba, estas figuras de ángeles con las piernas en el aire, también son de Bernini. La pintura al fresco, no. La pintura al fresco es de un tal Abatini. Y aquí tenemos el famoso éxtasis. Fíjense que acá hay un viento que incluso mueve las vestiduras del ángel. El movimiento de las vestiduras de Teresa no es por el hecho de este viento que trae consigo el ángel que acaba de descender, sino que está dado este movimiento de los pliegues, esta curvatura de un estómago hundido, esta mano caída, el pie caído, la cabeza hacia atrás, la boca abierta, por el hecho de estar fuera de sí, fuera de sí. Vean además que el ángel va a clavarle una flecha dorada, le está apartando el manto y le clava la flecha del amor correspondido.
esta obra ha dado mucho que hablar. Hay autores que incluso dicen es un estado de éxtasis religioso, pero también puede ser un estado orgásmico, ¿no? Vean, piensen, mármol blanco, piedra, miren el drapeado que hay acá. El ángel sonríe, el ángel entiende. Ella está transida por una emoción violenta. Acá piedra, para que se contraponga totalmente el mármol liso y pulido con la rugosidad que figura el lugar de la tierra, la piedra, el lugar de la tierra. De la tierra interiormente parte al cielo, aunque después vuelve a estar en la tierra. Pero es mármol también lo otro. Sí. Aquí tenemos, al costado que les dije, el joven que ha sido nombrado cardenal. Miren las telas. Realmente dan sensación de tela, son mármoles. Multicolores, negros, amarillos, ocres y las esculturas blancas. Quiero que vean los pliegues, por favor. Las actitudes son serenas. Incluso el joven cardenal está leyendo un libro. Esta profundidad es mínima. Él la ha logrado dar como si fuera una profundidad extrema a través de estas fugas de los capiteles y a través de este delineado, apenas delineado, con lo cual está creando una espacialidad que no es tal. Esta escultura está casi pegada a ese fondo, ¿eh? Acá pueden ver la sombra. Qué profundidad mínima es. Entonces, de este lado, acá está Teresa, todavía no se han dado cuenta. Del otro lado, en un balcón gemelo que está enfrente, empiezan a darse cuenta. Y miren cómo cambia la ondulación del mármol, para indicar que el viento de la emoción está soplando, alterando. Este hombre se da vuelta, casi despavorido, para decirle ese que está atrás lo que está mirando. Este se queda extático, miren. Y acá nuevamente esa profundidad que ya hemos mencionado. Es un efecto realmente extraordinario el que logra al dejar en un balcón la tela, la supuesta tela, cayendo con naturalidad y acá azotada por las emociones. El Papa Inocencio X quería una plaza en un lugar bastante ingrato en Roma, porque tenía construcciones muy cercanas, enfrentadas, y era un espacio completamente elíptico y angosto. Entonces empieza a pedir proyectos. Le ofrecen proyectos para la Piazza Navona, la famosa Piazza Navona. Ninguno le gusta, hasta que un amigo de Bernini le dice: haceme uno. Yo no le digo de quién es, hasta que lo vea. Bernini hace un diseño. Este amigo se lo muestra al Papa y dice: por fin alguien que me entendió. Entonces el amigo le dice: señor, eminencia Bernini. Y bueno, que venga. Y ahí vuelve. Hay uno sentado, ¿no? Atrás de la otra. En el fondo, arriba. Acá, ahí. las Sí. piernas colgando. Con lo cual te da una profundidad y una tridimensionalidad vertiginosa. Aquí tenemos la famosa Piazza Navona, un lugar muy ingrato para trabajar y para lograr una unidad. Él acá va a aprovecharse y a remarcar la forma elíptica, que es la forma preferida del barroco, porque son dos puntos en tensión permanente, y va a hacer una fuente acá, otra fuente acá, y la famosísima fuente de los 4 ríos en el centro. Esta iglesia es Santa Agnese, y la había terminado de hacer Borromini, aquel con el que se
contestan con obras cuando discuten, no discuten de palabras, se agarran a trompadas, se contestan con obras. Van a ver cómo le contesta Bernini a la construcción de Santa Agnese. Acá está la fuente de Neptuno, acá está la fuente del Moro, acá la fuente de Neptuno y aquí la fuente de los 4 ríos que está representando en forma humana los 4 ríos más extensos: Nilo, Danubio, Río de la Plata y Ganges. ¿De la Plata nuestra? Sí, señor. Mira. Toma Sí. favor. Bien. ¿Y cómo? ¿Ya conocían? Siglo XVII, en 1400 y pico comenzó el descubrimiento. Acá tenemos la fuente de El Moro, que ahora se las voy a mostrar. Allá la fuente de los 4 ríos y en la otra punta la fuente de Neptuno. Vean ustedes, es habitual poner como una especie de fuente interna y fuente externa, de manera tal que acá toda una serie de tritones que están rodeando al Moro, que se da vuelta con violencia en una torsión tremenda, hacen brotar de caracolas el agua, que a su vez cae acá. Entonces hay un doble fluir del agua. Y vean ustedes cómo está la recta y la curva, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Es magnífica, miren. El agua es movimiento, el movimiento es paso del tiempo, el paso del tiempo es la muerte. Todas temáticas barrocas, lo que fluye, lo que no se queda quieto. Aquella búsqueda de la estabilidad del Renacimiento, el barroco la hace estallar. Y en la otra punta tenemos la fuente de Neptuno, que, haciendo un enorme esfuerzo, clava su tridente en la roca para que brote el agua. Acá no está acompañado por tritones, sino por caballos marinos, de cuyas bocas brota el agua, que a su vez cae en esta otra parte. Grupos monumentales y que están enmarcando la fuente de los 4 ríos. ¿Qué es esta? Le pide este obelisco egipcio al Papa y el Papa se lo da. Era un obelisco que estaba en Roma, que se habían llevado de Egipto en la época del Imperio Romano. Y acá tenemos con figuración de palmeras, con la figuración rústica del mármol para representar la escollera sobre la cual están sentados, las representaciones humanas de los ríos. Aquí los tenemos. Aquí, este que está acá, fíjense ustedes cómo levanta la mano, tapándose la cara como diciendo: yo tengo que ver esta porquería. Esta era la iglesia de Borromini, ¿no? Se coloca acá, yo tengo que ver esto, tengo que estar acá adelante. Entonces fíjense ustedes cómo el Río de la Plata, como no estaba completamente descubierto, aparece velado, y palmeras, todo trabajado en mármol, con distintos niveles de rusticidad y de pulimiento, para que se destaquen los cuerpos de la escollera. Del otro lado podemos ver el escudo papal y cómo llevan uno de ellos lleva las manos hacia el escudo papal, de manera tal de involucrar a el Papa
en la construcción. Puro dinamismo. ¿Eh? Puro dinamismo. Puro dinamismo. Y miren la dimensión humana acá. ¿Ven? Esta mujer. También de Gian Lorenzo Bernini tenemos a la Beata Ludovica Albertoni. Está en Roma, en la iglesia llamada Santa María a Ripa. A separado y con mayúscula, Ripa. Aquí, con mármol de color, ha figurado una especie de enorme tela cuyos pliegues entran y salen para diferenciar las sábanas sobre las cuales está la beata. Miren la almohada, el almohadón. Tiene un dolor, mezcla de éxtasis y de dolor físico de veras, en donde se está apretando fuertemente el estómago y el pecho. Encoge la pierna en un gesto de defensa contra el dolor y los pliegues la acompañan en la violencia de lo que siente. Los pliegues que hay acá, en cambio, aparecen perfectamente rectos, figurando claramente la ilusión óptica de tela, de sábana. No, pero ¿qué está agonizando? Claro, es que como una especie de agonía. A mí me dicen que hace la de Santa Julia, ¿eh? ¿Cómo? La que está... La que había encontrado en una exposición y después hizo la escultura. Muy bien, la de la Santa catacumba. Cecilia. Santa Cecilia. Santa Cecilia, grande. La de la catacumba. La de la catacumba. Miren ustedes aquí el mármol de color, qué efecto tan logrado tiene con respecto al mármol blanco, de manera tal que sostiene e integra el grupo escultórico, siendo esto también escultórico. Aquí podemos ver incluso el detalle de ese bordado en el almohadón y los pliegues magníficos, plenos de movimiento. El cuello ondula, la emoción es violenta, emociones violentas que trastornan el cuerpo por completo. Esta mancha es de la diapositiva. Miren el rostro, miren la ondulación del cuello, la boca abierta y excavada. Este pliegue va para arriba y le cubre un costado de la cara. Este se desparrama para acá. Es como si el vibrar del cuerpo se transmitiera justamente a la tela. La altura, algunas obras arquitectónicas, luego Caravaggio y luego Bernini. Nada menos. Caravaggio y Bernini, las criaturas del barroco italiano. Ahora vamos a otra criatura. España, Velázquez. Velázquez genera el barroco lumínico, en que cuanto más nos acercamos menos vemos, casi con un lenguaje impresionista, donde todo vibra y se deshace al acercarnos. Es una forma de convocar el latido de la vida. Acá no, como pueden ver. Esta es su primera etapa, tiene 14 años.
entra en el taller, es sevillano, nació en 1599 en Sevilla. En el mismo año nació Zurbarán, pero claro, está Velázquez y bueno, Zurbarán es muy importante, pero no. Y también en Sevilla nace Murillo. Cuestión es que entra al taller de un pintor ya muy afamado, mayor, con mucha obra hecha, mucha obra vendida y muy respetado, Francisco Pacheco. Allí va a realizar, en esta etapa que la llamamos sevillana, va a realizar estas obras en las que es muy clara la influencia del tenebrismo caravaggesco, incluso en cuanto a los personajes, a la pobreza de los personajes, a las uñas sucias, a los vegetales machucados, como por ejemplo el zapallo que trae el niño. Extraordinaria obra en la que podemos observar una mirada completamente fija, lo cual nos habla de una cierta ceguera, porque no está mirando al chico que entra, mira para adelante, aunque por la boca entreabierta acusa recibo por el sonido del chico que está entrando, a ese ámbito tan humilde, con una canasta rota, un trapo sucio, está friendo unos huevos, uno siente el crepitar del aceite. Y miren ustedes aquí en este cuenco de losa, con el efecto de la sombra del cuchillo, le ha dado la curvatura y la profundidad, contraponiendo losa, barro, aceite, metal, distintas materias. Aquí el niño con la ropa sucia, igual que ella, manos toscas, está trayendo un zapallo que ya está machucado, es decir, el tiempo. En Velázquez, Hay como un rayado justo en el centro. no, se me rayó a mí en el centro. Bien esto. También de la etapa sevillana. El aguador de Sevilla. Digo, ¿cómo se llamaba? La anterior. La vieja friendo huevos. Gracias. El aguador de Sevilla, les marco la etapa sevillana, porque después él va a ir a Madrid a los 22 años y el rey recién elegido, porque ha muerto el rey anterior, el rey Felipe IV de 17 años, va a nombrarlo pintor del rey y va a estar toda la vida en la corte del rey, siendo su función pintar al rey, a la reina, a los hijitos, etcétera, etcétera, a los nobles, bla, bla, bla. Pero él se va a dar lugar como nadie para sacar del anonimato a los seres deformes, a los bufones que causan risa en la corte, a los chiquitos con síndrome de Down, que son las mascotas de los príncipes, y los pinta con tanta dignidad como al rey de España. En este caso, en el aguador de Sevilla, ocurre algo que es frecuente en Velázquez. Velázquez es una persona modesta, en el sentido de no hacer alaraca, no explicarse ampulosamente, y va a ir poniendo en varias ocasiones un episodio en el que claramente vemos al aguador que le da una copa al niño, que es un episodio tan común y corriente en ese momento como ir hoy a la esquina y comprarnos una lata de Coca-Cola. El aguador realmente, ese era su trabajo, iba y venía de la fuente de agua con una enorme vasija cargada. Aquí miren las gotas como rompe la primera cara del cubo renacentista, porque parecen salirse de la vasija. Con esta enorme vasija, acá está la medida de lo que vende, la sirve en la copa, y fíjense que es un hombre grande, con la ropa rota, está agotado,
la cara muy morena, porque está todo el tiempo en la calle yendo y viniendo para poder proveer el agua. Es decir, que era un episodio común y corriente de la época. Ahora, como les decía antes, les había comenzado a decir, en Velázquez aparece el episodio representado, aparece el tema El aguador de Sevilla, uno lo puede ver, enterarse de una actividad de la época, observar, atención, ya siendo tan joven, 16 años tiene acá, la tensión de opuestos entre la vejez y la niñez, por pares polares barrocos, y además Velázquez, si uno quiere, puede y le da el cuero, te da otro sentido por detrás. Veámoslo. ¿No les parece que con estas ropas tan toscas, con estas roturas, esta vasija abollada, esta es una copa demasiado fina, como para ir repartiendo la medida de agua a los sedientos seres comunes y corrientes que van por las calles llenas de polvo? El anciano, con la mirada baja, ¿sí? Vamos, con la mirada baja, le entrega a rebosar llena la copa de la vida al niño. Copa de la vida que el adulto en sombras ya se bebió por la mitad. Es una alegoría del tiempo. Vejez, infancia, madurez. Y no deja de ser el aguador de Sevilla. Esta etapa, reitero, es tenebrista porque aún en las sombras podemos recortar las figuras. ¿Vamos? Bueno. Estamos con Velázquez. Este cuadro no es de él, pero vamos a compararlo con uno de él para que vean cómo él plantea que menos es más. En este caso tenemos de Bartolomé Esteban, un pintor contemporáneo de Velázquez, una visita de los Reyes Magos, donde podemos ver aquí a José, María y el niño. Sin embargo, la gran cantidad de personas que hay por acá, incluidas los hijos de los donantes del cuadro, de los compradores del cuadro, además de toda esta multitud por detrás, con esa columna en el centro y la planta, hace que la obra resulte, si la comparamos con Velázquez, muy llena de todo. En cambio, él acá, en esta obra temprana, esta es su esposa, él se ha casado con la hija de su maestro Francisco Pacheco, de 15 años, el 19, han tenido una niñita, todavía están en Sevilla, y podemos ver cómo ha puesto a todo el grupo de los Reyes Magos a un lado y a un pastor, y del otro, juntos, a José, María y el niño. José mira de una manera entrañable a María y todo el fondo sumamente austero, con una luz muy intensa
que cae justamente en los cuellos blancos, en el blanco de la ropa del bebé y aquí, hace que uno inmediatamente vaya al tema y además lo pone en un sitio en el que fundamentalmente hay despojamiento, no ese espectáculo que habíamos visto en la anterior. ¿Todavía tenés lista? Sí. Este retrato es del rey Felipe III, el rey que acaba de morir y lo sucede su hijo Felipe IV, que es al que va a pintar Velázquez. En este retrato de Felipe III, tampoco es de Velázquez, podemos ver la manera de pintar española de la época, en la que observamos una marcada rigidez. Por otra parte, acá el sombrero cuajado de joyas y los colores rosados y rojos aluden a la dinastía de los Habsburgo, son los Austrias. Esos son los colores de los Austrias. Los colores de los Borbones después van a ser el celeste y blanco. A Velázquez, que hace un viaje a Madrid porque el valido del rey, el conde duque de Olivares, valido con B corta. El valido es una figura que se da mucho en España, que se da frecuentemente en España cuando hay reyes un tanto, diríamos, holgazanes con respecto a su función. Entonces van delegando poder en el valido. El conde duque de Olivares va a llegar a ser muy poderoso, es un hombre muy inteligente y además es sevillano. Por lo tanto, cuando muere este rey y asume el joven rey de 17 años, Felipe IV, el conde duque de Olivares quiere de alguna manera copar la corte madrileña de sevillanos. Entonces va a Sevilla, de donde se oriundó Velázquez, y su maestro y suegro Pacheco va allí para buscar un pintor del rey, porque este era un cargo que automáticamente se buscaba cuando surgía un rey nuevo. Él piensa, claro, en un pintor ya reputado, asentado, etcétera, como Francisco Pacheco. Ahora Francisco Pacheco tiene la grandeza y la humildad de decirle al conde duque de Olivares: no señor, mi yerno, crea en mí, tiene 21 años pero crea en mí. Entonces el conde duque de Olivares lo lleva en un primer viaje a Madrid, a Velázquez, y en base a este retrato, él va a hacer un retrato del rey Felipe III, que ya está muerto. Pero observemos en qué consiste la quintesencia velasqueña: otorgar vida. Acá todo vive. Vean ustedes cómo el rey nos mira fijamente con un aire de seguridad y además las crines al viento del caballo, así como la ondulación del agua, le otorga un aspecto de conquistador, de ir para adelante, aunque tampoco era un rey muy destacado. Pero si pensamos en la obra anterior y en cómo se pintaba en España mientras estaba Velázquez, nos damos cuenta acá fácilmente de que se trata de un ser completamente distinto y especial. Además, acá, si pueden llegar a ver, apenas perfilado, hay una nave, lo cual está indicando que alude a las conquistas de ultramar de España. España en ese momento le pertenecía a buena parte de América, le pertenecía Nápoles para abajo en Italia, son también reyes de Nápoles para abajo, los Países Bajos, es decir, la actual Holanda, la actual Bélgica, es
sumamente poderosa. Lo viene siendo desde el 1500. Ahora con estos reyes, y especialmente con el rey de Velázquez, Felipe IV, va a ir en decadencia. El imperio español era tan extenso que se lo denominaba el imperio donde no se pone el sol, porque cuando se ponía el sol por un lado era español, y cuando salía el sol por el otro también era español, porque tienen posesiones en África, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el rey. Son todos retratos de cuerpo entero, tiene más de 2 metros, el rey medía como 1,90. Este es Felipe IV. Sí, este es Felipe IV. Y aquí podemos ver cómo ha marcado, cómo lo ha retratado con el típico mentón de los Habsburgos, que tenían todos ellos una característica que se llama prognatismo, la mandíbula inferior más adelantada, lo cual no implica una minusvalía en absoluto, pero es una característica que tiene la dinastía fundamentalmente por el hecho de que suelen casarse entre primos, tíos y sobrinas, así que se prolonga con el tiempo. Acá nos podemos observar cómo Velázquez logra pintar algo que es muy difícil, negro sobre negro, y sin embargo, a pesar de ser negro sobre negro, nos da el reflejo de las distintas texturas de la tela. Por otra parte, para interrumpir ese largo trecho de negro debido a la ropa y a la altura del rey, ha puesto esta mano acá con un papel. Entonces este blanco nos lleva la cara y nos lleva la mano, y vemos la manera de pintar de Velázquez. Velázquez arremete con la tela, y cuando algo no le parece bien mientras lo está haciendo, lo cubre. Ahora con el tiempo y las limpiezas salieron esas partes. Ven que acá la capa la había llevado hasta allá. Y acá esta pierna la había prolongado hasta acá. Acá nos acercamos, podemos ver cómo con estas líneas negras va dando la textura sobre el negro, reitero. Este es el retrato del joven rey, tiene 17 años. Felipe IV Habsburgo, de los Austrias. Es muy rubio, muy alto, tiene mucho pragmatismo, como les dije, una boca de labios gruesos, y por otra parte es un rey que cuando no descansa corre mujeres. Va a casarse con la princesa francesa Isabel de Borbón, con quien va a tener 2 hijos, pero era un rey mujeriego, de modo tal que acá tenemos la imagen de esta figura que con el tiempo se va a ir dando cuenta. Verás que va a ser un retrato de cuando tenga 51 años, acá tiene 17, se va a ir dando cuenta de que tuvo en sus manos un imperio. Es un hombre inteligente y culto, el rey, y que se le fue desmenuzando entre las manos. Aquí lo pone con armadura, una armadura que nunca usó, pero es parte del ornato real. Y acá la banda del color rosa fucsia, que es el color de los Habsburgo. Fíjense cómo nos transmite a través de unas pinceladas entrecortadas blancas y a través de puntos blancos el brillo de la armadura. Velázquez ya se queda en la corte como pintor del rey. En este caso está dándonos
un episodio mitológico, pero con tal envergadura popular que es mucho más fuerte esta parte que la figura de Baco. Baco, por otra parte, tiene un aspecto similar a los jovencitos caravallescos. Acá aparece un acólito de Baco, es decir, un seguidor de Baco, y Baco, mirando hacia allá, involucra un espacio que no está dentro del cuadro, lo cual da dinamismo, y está coronando con hojas de parra a uno de los hombres que se arrodilla ante él como diciendo adoro el vino. Y este grupo es extraordinario, porque acá ha tomado una serie de personas comunes y corrientes, absolutamente comunes y corrientes, y los ha puesto como compañía de un dios mitológico. Miren qué retratos extraordinarios, llenos de vida. Este está tan borracho, miren el color de la nariz, que se agarra del otro para no caerse. Este otro, con los dientes medio picados, mira fijamente al pintor. Se siente representado en los ojos del pintor, no se siente despreciado ni motivo de burla. Lo mira fijamente, le sonríe. ¿Cómo se llamaba la obra anterior? El triunfo de Baco, popularmente conocido como Los Borrachos. Esto también se da mucho en Velázquez. El hecho de que sus cuadros tienen un nombre, un título que inmediatamente le pone la gente, la corte, cuando ve la pintura, pero que a lo mejor no refiere al tema. Ese es el triunfo de Baco, pero la gente inmediatamente al ver ese grupo dijo Los Borrachos. Este es un Cristo muy famoso. Incluso una persona, un escritor que fue rector de la Universidad de Salamanca, nada fácil él, siempre decía, no sé de qué se trata, pero me opongo. Esa era su actitud ante los demás. El gran Miguel de Unamuno, gran escritor, va a sentirse conmovido, lo cual no es poco, que Miguel de Unamuno se conmueva, con este Cristo de Velázquez. Al conocer este Cristo de Velázquez, Miguel de Unamuno es del siglo XX, y en este Cristo de Velázquez es muy interesante observar la contraposición entre esa oscuridad cerrada y la luz que impacta sobre el cuerpo. Además, la cabeza gacha y el cabello caído le da una actitud de entrega sin aspavientos, sin muestras de sangre que chorrea por todas partes. Es un Cristo silencioso, como es Velázquez, silencioso. Nos transmite su pesar, su dolor, y sin embargo se apoya bien, y la cabeza, reitero, es un logro al tenerla de esta forma. Muchas veces los Cristos tienen la cabeza hacia arriba o la cabeza volcada hasta el hombro, de manera tal que se le vean los gestos de la agonía o las secuelas de la muerte en el rostro. Acá predomina esa sobriedad, que no es carencia de sentimiento, sino por el contrario, es quintesencial el sentimiento. Miren los pies. No está fuera de foco. En la medida que nos acercamos ya hace vibrar, ¿ven? Hace vibrar, incluso saca un poquito esta pincelada de sitio, de modo tal que esto va a causar, entre otros, la admiración sin límites de los impresionistas. Manet, el preimpresionista,
lo admiraba profundamente. Es una línea vibrada en la que la carne palpita, no está congelada y marmórea. Además pueden ver las uñas desparejas y largas, no lo idealiza. Es común, ayer me mojé, me quedé con tos. Es común en la corte de los Austrias que cuando nace un príncipe se busque en el reino un minusválido nacido el mismo día que el príncipe y se lo entrega como mascota, de manera tal que lo acompaña como mascota. Se suponía que de esa manera la mascota, si había mal de ojo o alguna de esas cosas, aunque son muy católicos, son también muy supersticiosos, lo recibía la mascota. Aquí tenemos al primer hijo del rey, el destinado a ser príncipe de Asturias y heredero de la corona, don Baltasar Carlos, con un vestido, se vestían con vestido los niños, con un vestido de terciopelo, con magníficos hilos de oro. Todo esto es oro, Acá ya detenta la banda de los Austrias, a pesar de ser tan pequeño. Y además todos los colores del entorno, alfombra, cortinas, almohadón, aluden a la dinastía. Y Pero Velázquez, acá ya está su marca, también pone a la mascota. Lo pone un escalón más abajo, pero nosotros observamos este rostro y nos sentimos mucho más atraídos por la ternura y la indefensión de esta carita que por esta actitud de poder, aunque sea tan chico, que además los educaban para que desde muy chiquititos tuvieran esa actitud, Velázquez, por supuesto, al estar en la corte del rey, es requerido por altos miembros de la aristocracia para que le hagan sus retratos. Él le hace cuando puede, ¿no? Aquí tenemos la soberbia y la parada de Yo sé quién soy, de don José de Pimentel, que está unido a la familia reinante, y esto nos lo indica que se le permite utilizar la banda con el color de los Austrias sobre la armadura. Aquí aparece el brillo del metal, la mano extendida sobre el yelmo, el bastón de mando, y ustedes pueden ver tanto en la mirada como en la boca un gesto de soberbia. Velázquez era esto lo que tenía que pintar: al rey, a los nobles. Vamos a ver esta parte para que observemos que cuanto más nos acercamos, más se difumina todo. Fíjense ustedes aquí cómo vibra por completo lo que de lejos veíamos como brillo metálico, pinceladas blancas que se interrumpen y agruman deliberadamente, que se entrecortan y continúan, lo mismo que aquí estas pinceladitas sueltas que hacen reconstruir a la retina del espectador de lejos el brillo absoluto del metal. Es decir, que Velázquez pinta para que veamos de lejos lo que él pinta de cerca. A la vez está pintando esto con todo amor. Y lo sentimos el amor y el respeto en la actitud del minusválido, porque no tiene miedo, porque se entrega, porque no está en estado de guardia, porque sabe que el que lo mira, que es Velázquez, lo respeta. A este lo llamaban el bufón calabaza, porque tenía la cabeza abollada acá, producto de su deficiencia mental. Y miren qué emoción tiene, cómo se aprieta una manito con la otra. Velázquez lo rodea de un espacio neutro
para que nos resulte absolutamente inolvidable esa visquera, esa sonrisa, esa cabeza machucada. Aquí no tengo detalle, pero ustedes me creen, este cuello es una serie de pinceladas blancas completamente sueltas, que al verlo de lejos se integra como una especie de puntilla. Y en este caso, y porque lo tiene que hacer, le corresponde, además él respeta mucho al rey. A diferencia de Goya, que en el siglo XIX va a ser también pintor del rey de España, Carlos IV, y se nota en la pintura cuando lo pinta que en el fondo Goya lo desprecia. Velázquez no, era muy respetuoso del rey. En este caso está pintando al príncipe Baltasar Carlos, al príncipe de Asturias. Aprenden los chicos, muy chicos, de esta edad, a montar sobre estos caballos muy gordos, panzones y de patas cortas, para que les dé mayor sustento. Por otra parte, posaban, claro, sobre un caballo de madera. Luego, además, Velázquez ha exacerbado esta volumetría porque este cuadro estaba puesto en una sobrepuerta. Entonces, al verlo desde arriba en Palacio, parecía que el niño se caía si no le hacía esta protuberancia tan grande al animal. Es importante notar que cuando se trata del príncipe de Asturias o del rey, etcétera, va a poner estos paisajes que se van tornando casi plateados, celestes plateados, donde se eleva desde el suelo la bruma, atmósfera. Ahora pinta a la vez al niñito aquel que fue mascota y que fue creciendo junto al futuro, junto al príncipe de Asturias, el niño de Vallecas. Es el que estaba con el príncipe cuando era chiquitito. Aquí hay también claramente de parte del niño una actitud de tranquilidad, confianza y entrega. No está en guardia, no tiene miedo, no se enrosca sobre sí mismo. Además, ha puesto este montículo, esta montaña acá, dejando todos esos fondos plateados que reservó para el príncipe de Asturias, y de esta manera nosotros nos concentramos una y otra vez en la ternura puesta en este rostro, además del impacto de la luz. Aquí ya se trata de un barroco completamente lumínico, de una línea totalmente vibrada. Este es el poderoso conde duque de Olivares, el que unos cuantos años antes ya ha llevado a Velázquez a la corte. Aquí el escorzo es extraordinario. Miren ustedes el movimiento que hay acá, tanto como en las crines y en la cola, pero también aquí, de modo tal que, junto con estas brumas que van surgiendo y que generan una perspectiva totalmente atmosférica y un espacio infinito y continuo que se pierde en la distancia, característica del barroco, no un fondo acotado, sino que se pierde en la distancia, cierra el cuadro con este árbol. Y aquí el conde duque de Olivares, a pesar de que el caballo está un tanto encabritado, da vuelta la cabeza y nos mira, como diciendo, yo puedo, yo puedo. Magnífico retrato del poder.
El conde duque de Olivares, después de 20 y pico de años ya de ser valido, había conseguido varios triunfos para España, pero también se había granjeado la bronca, por decirlo de una manera pedestre, la bronca y el resentimiento de muchos nobles, ¿no? Por el poder cada vez más creciente, primero conde, después duque, etcétera, etcétera, etcétera. Y como él es muy inteligente y muy hábil, percibe esto. La reina no lo quiere nada, Isabel de Borbón, no lo quiere nada. La esposa del rey Felipe IV. Y entonces va a llamar a pintores importantes del momento españoles para que realicen cuadros con escenas en las cuales, por su intervención, ya sea diplomática o militar, más bien diplomática, hubiera ganado territorios para España o los hubiera logrado defender, que efectivamente eso ocurría, y reserva su triunfo más grande a Velázquez. Vamos a ver de esos cuadros. Uno, este Juan Bautista del Maino, está pintando el momento en el cual los españoles vencen a los portugueses en la posesión de Bahía, en Brasil. Vean ustedes que al poner a la izquierda a los heridos, a los que se han quedado absolutamente sin nada, a los desposeídos primero por los portugueses, después por los españoles, nos lleva enseguida para allá, para allá, para allá. Y ahí tenemos a forma de gigantesco tapiz colgado al rey Felipe IV, que está siendo coronado por una corona de laureles por el conde duque de Olivares, que como no se priva de nada y Juan Bautista del Maino sabe, se hace acompañar de Palas Atenea, la diosa de la inteligencia y de la estrategia. Bordean al rey, de manera tal que el rey está en el medio porque lógicamente tenía que estarlo, aunque nunca fue ahí. Esto es un tapiz, reitero, pero la presencia del conde duque de Olivares está implicando su labor diplomática y además su inteligencia con Palas Atenea. Toda la tropa española triunfante rodilla en tierra ante la exaltación del rey y del conde duque. ¿Estamos? Breda es una, con B larga y D, es una localidad muy importante en Holanda y que permanentemente se alzaba en rebelión para liberarse del poderío español. Ya lo había hecho varias veces, siempre fracasaba. Con el tiempo lo va a lograr, pero falta todavía. La cuestión es que la rendición de Breda, la última rendición de Breda, fue un evento muy importante para España porque Breda era muy rica y se la había vuelto a sojuzgar. Las tropas españolas estaban conducidas por un italiano, un gran estratega, pero un hombre de bien realmente. Velázquez lo conoció, era un hombre de bien, si no era un matón. Ambrogio Spínola. Y el que comandaba a los rebeldes en Breda era Justino de Nassau. Entonces le encarga a Velázquez, claro, la rendición de Breda, esperando. Pero Velázquez siempre está del lado del que pierde. Miren ustedes cómo de la obra emana silencio frente al triunfalismo anterior.
Aquí el vencido, Justino de Nassau, está a punto de hincar la rodilla en tierra para entregarle a Ambrogio Spínola y a la tropa española la llave de la ciudad. Ambrogio Spínola le pone una mano en el hombro impidiéndole que se arrodille, como diciéndole: mañana podés vencerme vos, no te humilles, no te humilles. Además, los rostros de los españoles, incluso algunos se han sacado los sombreros, son rostros serios. Reitero, no hay triunfalismo, hay respeto por el vencido, respeto por el adversario. Allí en el fondo continúan las tropas. Esta manera de poner las lanzas derechas era típica de España. Donde vean un cuadro con las lanzas derechas es porque era el ejército español. Entonces, aquí con las lanzas marca este grupo y este magnífico caballo en un escorzo extraordinario que nos lleva desde adelante hacia adentro, creando un adentro realmente profundo. El humo del fuego, la destrucción. Sin embargo, acá está el honor preservado del vencido. Y van a ver esta cara. Esta es la cara de un vencido. Esta es la cara de un vencedor. Ahora nos acercamos y pueden ver cómo hay de parte de los vencedores un gesto de respeto. Miren, una mano sobre la otra, un gesto de respeto y casi de tristeza por el valor demostrado, pero también por el fracaso. Y la actitud, por eso tiene la banda color fucsia, la actitud del enviado de España. No le permite la humillación. Allá atrás continúa llevándonos hacia el fondo. Vamos a esta cara que Velázquez pone mirándonos fijamente. Es una cara de una actualidad total. Y aparte, en el brillo de la mirada y en cómo nos mira, nos damos cuenta de que ya está pensando en la próxima rebelión. Es decir, que pone del lado del vencido la dignidad de querer recuperar lo suyo. El famoso cuadro Las lanzas de Velázquez. Y aquí pueden ver cómo la superficie es completamente abierta, no lisa y pulida, dando la sensación de mármol. La mano vibra, lo mismo que los bordes del cuello. Y acá, con estas pinceladas completamente sueltas, ha constituido una leve sombra sobre el color uniforme de la chaqueta. Cuadro muy grande también, casi de 2 metros. Esopo, Aesopus en griego, Esopo. Era también uno de los bufones de la corte española. Miren ustedes el cabello completamente encrespado, despeinado, áspero, hirsuto. Se pone una mano aquí en la túnica, una túnica de lona, como si fuera realmente un filósofo o escritor griego. Está convencido de que lo es. Aquí sostiene un enorme libro y nos mira con dignidad. Esto es realmente extraordinario en el sentido en que va a admirar muchísimo a los impresionistas, porque Velázquez, con un par de sombras, te calza en el espacio una figura de 2 metros. Prácticamente, fíjense cómo el fondo es completamente indefinido. No hay esquinas que nos digan acá hay una pared y acá hay otra. Es un fondo
que va de la luz a la sombra, y la pesada, contundente figura, sin embargo, se sostiene con esas sombras. Después Manet lo va a querer hacer en su obra El tocador de Pífano, en el siglo XIX. Manet siempre que podía se iba al Prado a ver a Velázquez. Otro, o quizá lo más importante, es el hecho de que hay que tener mucho, pero que mucho talento, y un ojo de una sensibilidad impregnada de alma para pintar en unos zapatos el espíritu de quien los porta. Eso lo va a hacer Van Gogh. Van Gogh va a pintar en una pintura solitos sus zapatos, y uno sabe que es el alma de Van Gogh desesperada. Miren estos zapatos. Chuecos, polvorientos. Nos está indicando que es Rengo y que pisa con toda esa parte. Zapatos burdos que se le están bajando acá. Aquí nos está dando justamente su condición de entretenimiento pasajero de una corte. Y las sombras que les decía. Miren esta sombrita, miren esta otra, y planta en un espacio de 2 metros todo el peso de Esopo. Otro bufón, don Sebastián de Morra. Don Sebastián de Morra, si nosotros lo vemos de acá para arriba, tiene una mirada de una dignidad y de una determinación que uno dice, este por lo menos es el rey de España. De acá para abajo podemos ver su minusvalía, las manos que se van hacia adentro, y además lo representa sentado para que se vea cuán cortas son sus piernas. No lo hace para burlarse. Sebastián de Morra estuvo de acuerdo. Es decir que, y lo reitero, porque esto no lo van a hacer otros pintores, él tiene que pintar a que en ese momento todavía es la corte más poderosa de Europa. Esa es su función como pintor del rey. Después el rey le da otro título más, que es pintor de cámara, es decir, pintor del rey y pintor de cámara. Después le da otros cargos como abre puertas de la habitación del rey. Velázquez tenía las llaves para entrar a la habitación. La corte española es muy complicada, para cada cosita tiene alguien, para que cuando el rey ya está dispuesto a ir a su habitación, Velázquez tiene que abrirla, mirar a todos lados e indicar a él y a sus servidores que pueden entrar. Sin embargo, nunca va a dejar de pintar este aspecto de la corte, y no para reírse, nunca. A su muerte, a los 59 años, trabajando para el rey, el que le sigue como pintor de la corte, Carreño de Miranda, nos va a pintar alguno que otro de estos bufones con una sorna, una burla, que se les nota a ellos en la cara contraída, avergonzada, rencorosa. El rey no le gusta que Velázquez se aleje. Velázquez solamente va a realizar 2 viajes, dos viajes a Italia, uno cuando tiene 20 y pico de años y otro casi 20 años después. El rey lo envía a Italia para que compre obra para los palacios reales, y allí
estaba en ese momento en el papado este hombre que es, como pueden ver en su mirada y en su gesto, muy bravo. Este es el que le dijo a Bernini: te vas porque estás asociado a Urbano VIII, Inocencio X. Y después lo va a volver a llamar para Piazza Navona, como vimos ayer. Es un hombre de un carácter muy firme, muy duro, duro. Velázquez lo pinta. Este cuadro está en Roma. Velázquez lo pinta y miren ustedes cómo nos transmite con estas pinceladas blancas que se van curvando, adelgazando y engrosando el brillo de la ropa papal. Pero por otra parte hace un retrato de personalidad impresionante. Esa mirada fija, esas cejas circunflejas, esa boca dura, ya con el labio superior desdentado, por eso se le pega a la encía, no inspira que uno quiera llorar en el hombro de este Papa, ¿verdad? Nos transmite la autoridad entendida como autoritarismo y dureza, que la tenía de veras el Papa este. La cuestión es que cuando ve el retrato, el Papa dice: soy absolutamente yo. Y lo va a poner en un lugar, lo va a privilegiar, lo va a poner en su despacho, de manera tal que este retrato, iluminado con velas, con el resto de la estancia a oscuras, el Papa se escondía, y cuando algún servidor pasaba por el despacho, pensando que ya no estaba, porque solo había unas velas prendidas, se paraba: eminencia, y él se divertía como loco. A la luz de las velas era absolutamente. Es una obra tan importante, tan famosa, tan fuerte en cuanto a la definición del rostro y de la personalidad, que va a ser motivo de inspiración permanente para Francis Bacon, el pintor del siglo XX inglés, que va a pintar, inspirándose en el Inocencio X de Velázquez del siglo XVII, sus papas en colores azules, con la boca abierta, todo dientes, y la cabeza que estalla. Francis Bacon. Como no podía ser de otra manera en Velázquez, está pintando también a su esclavo moro, que lo ha acompañado a Italia. Él por supuesto lo libera, pero era el esclavo moro que le habían dado para que lo ayudara con los pigmentos, etc. Aquí vemos cómo utiliza directamente los naranjas en una obra en la que predominan los verdes, de manera tal que lo atezado, lo bronceado del rostro morisco inmediatamente se destaca, y lo pinta en una actitud de: seré tu servidor, pero nunca tu esclavo. Es curioso, pero en España, cuando un pintor español pintaba un desnudo, pues lo tenía que esconder. En cambio, los reyes, que son las colecciones que están en el Prado, ¿no? Esos son los cuadros de los reyes. Llamaban a un Tiziano, pintor veneciano, para que pintara los desnudos y demás, pero un español no tiene que pintar, es pecado.
Esto va a seguir hasta la época de Goya, entrando al siglo XIX cuando pinte la maja desnuda, la va a tener que esconder. Aquí estamos en el siglo XVII. Velázquez pinta seguramente en Italia esta magnífica Venus. Es una obra que permanentemente es analizada por los documentales de la BBC, de Londres, etc. Porque ha dado un cuerpo de una modernidad absoluta. Fíjense ustedes esta suave curvatura, la cintura estrecha y además ese logro que implica esta seda de un gris profundo, casi negruzco, que hace que la piel resulte tanto más blanca, más satinada, sin pulirla tipo espejo, a lo Botticelli, y no porque Botticelli sea menor, quiero decir la comparación. Acá sentimos la textura de la carne, y ha elegido una pose muy novedosa. La pinta completamente de espaldas. Cupido, el travieso hijo, acá tiene las alitas, el travieso hijo de Afrodita o Venus, sostiene un espejo en el que ella se mira, es decir, no nos mira directamente, nos da absolutamente todo su cuerpo de atrás. Una representación, reitero, muy novedosa. Y por otra parte, si ustedes ven bien, esta cara parece ir más para allá, no corresponder a esta. ¿Ven que está demasiado para ahí la cara? Es muy posible que haya hecho un retrato cualquiera y no la cara de ella. Quizás fue un amante que tuvo en Italia. Pero la visión indirecta está planteando una temática que después va a seguir todo el barroco. No nos mira sino a través de un espejo. Pinta en Italia también, pinta aunque ahora está en el Prado, pinta este pequeñísimo paisaje en el que la frescura de los árboles y el protagonismo de la naturaleza era totalmente insólito en la época, porque la naturaleza era tomada como una especie de telón de fondo. Acá en cambio ven ustedes las figuras humanas sumamente desvaídas, y lo que se destaca es justamente la frescura de esos verdes. Es la Villa Medici, propiedad que tenían los Medici en Roma. Estaba en arreglo, por eso estas maderas que otro hubiera obviado. Y además, cuando nos acercamos a estas figuras, acá hay una hornacina con una escultura, nos damos cuenta, oh, no lo puse, no, se estoy para... no, perdónenme. Las figuras desaparecen prácticamente en el cuadro anterior, se tornan casi transparentes. Totalmente fluida la pincelada, líquida. Acá, en este cuadro tan famoso, Las hilanderas de Velázquez, inmediatamente se le puso ese nombre. En realidad el tema es otro. Velázquez da en un sentido, en otro sentido, en otro sentido, como cajitas que si queremos abrimos y si no, nos contentamos con la imagen bien evidente y no hay problema. En este caso está pintando el lugar donde las hilanderas tejían, hilaban los tapices, los enormes tapices
que iban a ornamentar los palacios reales. Aquí podemos ver cómo la rueda se mueve, le da una vibración en la que sentimos el rotar de la rueda. El cuerpo está inclinado y la cabeza también hacia esta joven. Aquí, esta otra está cargando un peso que trae de otra habitación, abre otro espacio, medio cuerpo adentro, está cargando más material. Acá hay más lana e hilo colgado para seguir trabajando. El gris de las paredes se debe a que cuando la luz aminora se iluminan con velas, con lámparas, entonces el gris va penetrando la pared. Esta otra está desovillando. Miren cómo aparecen descalzas. Y esta otra está cortando el hilo, cada una en lo suyo. Un travieso gatito que aparece ahí está jugueteando con la lana. Aquí ya hay un ovillo preparado. Nos vincula a través de los escalones y de una mujer que se da vuelta y nos mira con un otro espacio. Acá tenemos los escalones, un arco enorme de medio punto y el lugar donde se exponen los tapices. Esta mujer que se da vuelta y mira para acá nos vincula y nos lleva, además del escalón y además de la luz. Por otra parte, está dando el tapiz, que sería otro espacio, el espacio del taller, el espacio de exposición, el espacio generado dentro del tapiz y el espacio del tapiz dentro del tapiz. ¿A qué me refiero? Aquí pueden ver a muy diluida, porque pinta muy diluida. Muy diluida, podemos ver a una joven que, ¿la ven? Estira el brazo. Delante tiene con casco, nada menos que a Palas Atenea, que levanta la espada. Es una pincelada apenas, pero no siente que la tiene. Está frente a esta joven que estira el brazo. ¿De qué se trata? Palas Atenea es la diosa de la inteligencia, es la diosa de la estrategia, si hay que guerrear, pero además, y miren qué patrona tienen ustedes, es la diosa de las artes manuales que implican inteligencia. Por lo tanto, es aquella que teje, que borde, que hace todas las cosas de manera absolutamente inigualable por el hecho de ser una diosa, ¿no? Es la diosa de las artes manuales que implican inteligencia. Atente. La cuestión es que hay una joven, Aracné, hay una joven, Aracné, que hila magníficamente los tapices y que se va haciendo muy conocida y la alaban todos enormemente. Aracné comete hibris. ¿Qué era la hibris? La desmesura. Muy bien, la desmesura. Es un episodio griego, el que está en el tapiz. Desmesura, romper la medida. Entonces, en un momento ensoberbecida por todos los cumplidos y por todas las cosas que ha tejido magníficamente, dice: soy mejor que Palas Atenea. Palas Atenea inmediatamente desciende a la tierra y entonces le dice: bueno, muy bien, vos vas a tejer un tapiz y yo voy a tejer otro.
no vamos a decir quién es de quién, y lo vamos a mostrar. Palas igual está decidida a vengarse, ¿no? Pero no hace eso. Y según el mito, Palas Atenea teje un enorme tapiz en el que hay gran cantidad de escenas, como si fueran cuadros, gran cantidad de escenas. En cada escena está pintando a algún personaje que haya cometido hibris, como Agamenón cuando sacrifica a Ifigenia, que haya cometido hibris, y el posterior castigo. Ahora, Aracné tiene muy poca cabeza, es muy hábil, pero sentido común le falta. ¿Qué está tejiendo Aracné? Palas Atenea ha nacido adulta y armada con casco, pectoral, espada y escudo del cerebro de su padre Zeus. Es una diosa virgen y más bien que si un dios se puede avergonzar, los dioses griegos sí, porque vieron que comparten, salvo la inmortalidad y el hecho de tener poder sobre las vidas humanas, comparten con los humanos características, las aventuras permanentes de su padre Zeus. ¿Se acuerdan que Zeus 2x3 descendía a la tierra para tener amores con una doncella, ¿no? con una mujer humana? Lega desciende en forma de cisne, se me va a ver el nombre de la Danae, desciende sobre ella como lluvia de oro, después se corporiza. Todo esto para que su esposa, la diosa Juno o Hera, que es la esposa del hogar y de la legalidad del hogar, que habita el Olimpo con él, no descubra los amores de Zeus terrenales, porque suele ejercer terribles venganzas. Entonces se metamorfosea. En una de sus metamorfosis, atraído profundamente por la doncella Europa, que era la hija de un rey de Asia Menor, aparece en forma de toro, un toro manso, muy bello. La joven princesa, que estaba paseando con sus acompañantes, con su corte de damas de compañía, se va acercando poco a poco al toro, y al verlo tan manso, incluso teje una guirnalda de flores, se la pone en el cuello, el toro tranquilo, y en un momento dado lo monta. Ahí Zeus toma carrera, emprende vuelo y se la lleva. La deposita al otro lado. ¿Qué es el otro lado? La joven, desesperada, está mirando todavía las costas de lo que fue su patria, de lo que fue su gente, y llora amargamente. Y entonces Zeus le dice: no llores, date vuelta, de acá hasta donde no alcancen tus ojos va a llevar tu nombre, Europa. Primero surge Asia Menor, después Europa. Entonces Aracné está tejiendo el momento en el cual Zeus corre a Aracné. Europa, perdón. Cuando Palas Atenea ve esto, se olvida del tapiz que tejió con las fibras, de todo, y acá levanta la espada diciendo: hasta acá llegaste. Aracné extiende un brazo, tomando de repente conciencia de que ha roto todos los límites, y empieza a correr aterrorizada. Y se cuelga de un árbol, se ahorca.
Entonces Palas Atenea va corriendo detrás de ella y ante el cadáver oscilante de Aracné le dice: ni muerta te voy a dejar en paz. ¿Querías tejer? Vas a tejer para toda la eternidad, colgada de un hilo, y lo que tejas no va a servir para nada. Aracné es arácnido, es araña. Entonces está tejiendo el espacio del taller, está tejiendo el lugar donde se expone, el segundo espacio donde se exponen los tapices, tercer espacio el figurado en el tapiz del enfrentamiento entre Palas Atenea y Aracné, cuarto espacio el espacio del tapiz de Aracné, todo con una naturalidad absoluta. ¿Se dan cuenta? Porque uno no siente que hay Por otro lado, hay un quinto espacio además, si queremos. Porque esta joven está como descorriendo un telón para que todo esto se despliegue ante los ojos de los espectadores, que somos nosotros. Involucra al espectador como en una obra de teatro. Este tapiz, llamado automáticamente, apenas se lo vio, Las hilanderas, en realidad es Palas Atenea y Aracné, pero lo van a encontrar siempre como Las hilanderas. Y además, las hilanderas son las hilanderas, pero también pueden ser las parcas, la que teje, desteje y corta el hilo de la vida. Todo con la total naturalidad con que Velázquez nos va llevando, con esos pies desnudos, toscos. Miren el acercamiento, no es que le falta foco, lenguaje de mancha, ausencia de línea. Acá, a través de esta pincelada suelta, curva y un poco más blanca con esta otra, nos da el rodar de la rueca, con lo cual involucra el tiempo que pasa. Bueno, dejamos acá porque... Entonces ya no es tenebrismo. No, acá ya ha creado el barroco lumínico hace rato. Miren ustedes esta que está de espaldas, como cuando nos acercamos menos la podemos definir. Se abre la superficie, se pierden los límites y la pintura vibra y late como la vida del que está mirando. Bien, en la próxima vemos las meninas.